visiones, Señor. Los siervos y las siervas profetizarían. Y este es el tiempo del cumplimiento de tu palabra, tú dijiste en los postreros días. Y lo hemos visto, Señor, y por eso esta mañana yo me atrevo a pedirte en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, derramando de tu promesa en cada corazón aquí presente, Señor. Y aquellos que han tenido problemas para disponerse, Señor, disponles. Dispón su corazón, Señor, Dios Todopoderoso. Derrama de tu Espíritu en esta mañana, Señor, y trae convicción de pecado, de justicia, de juicio. Trae convicción, Señor, revelación de tu amor. Señor, desciende a este lugar. Desciende en este lugar, Señor, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo salvación a tu pueblo, Señor. Padre Santo, gracias te damos por siempre ser propicio. Gracias, Señor, te damos por atraernos a ti con tus cuerdas de amor, Señor. Con esas cuerdas humanas que has usado, Señor, para acercarnos a ti. Tu amor nos venció, Señor. Tus ojos nos vencieron, Señor. Tu amor venció la dureza de nuestro corazón. Y por eso estamos aquí esta mañana para decirte gracias, mi Dios. Gracias por tanto amor, gracias por tu favor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre, oramos por tus hijitos, oramos por tus bebés, oramos por tus niños, aquellos que tú formaste en el vientre de su madre, aquellos que tienen propósito y destino en ti, Señor, y que desde aquí estás escribiendo ese destino allá en sus corazones, lo estás colocando en su mente y en su corazón, y ellos son herederos de esa promesa del derramamiento de tu Santo Espíritu. No hay edad para ellos, Señor. Nuestros hijos, nuestros niños, Señor, tú dijiste de ellos: déjenlos acercarse a mí y no se los impidan, Señor, que no haya impedimento de parte nuestra, y que sus maestros, maestras y sus padres, Señor, tengamos la sabiduría para acercarlos a ti, Señor, para manifestar tu carácter a ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor, familia, bienvenidos. Los que están allí conectados por Facebook y por Meet, quiero darles la bienvenida. Gracias por apartar este tiempo para buscar la presencia de Dios. Ahora, yo creo que usted busca la presencia de Dios todos los días, ¿verdad? En la mañana, en la noche, usted habla con Él mientras va camino al trabajo, cuando tiene problemas, pero cuando está contento también. En todas circunstancias estoy convencido de que usted busca a Dios, ¿verdad? Por lo menos, si no lo ha hecho, es tiempo de que entienda que Dios no es solo Dios de domingos, no es solo Dios de tiempos de dificultad, en tiempos de enfermedad, es Dios hoy y siempre. Porque por eso Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y a Él es el que venimos a conocer acá, por eso estamos aquí reunidos. Ese es nuestro interés. Hoy vamos a hablar de algo que de lo cual no muchas veces se habla. Se habla mucho de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, es real. Pero esa misericordia va mano a mano con la justicia. Dios es Dios de misericordia, pero Dios es justo, es otra de las características que tiene nuestro Señor. Me gusta definir términos, ¿sabe por qué? Porque actualmente las palabras les están cambiando el sentido, el significado. Conforme a las concupiscencias del hombre, le están dando un significado diferente a las palabras. Por decir algo, alguien dice: no, pues ¿cómo le parece que tuve un desliz? Bueno, la Biblia no habla de deslice. La Biblia habla pura y llanamente de pecado. No diga: no, es que tuve un desliz. Diga: pequé contra Dios y pequé contra mí. Porque todo el que peca, peca contra Dios y peca contra sí mismo. Las consecuencias: peca contra Dios por cuanto ofende su dignidad, por cuanto ofende al Dios Todopoderoso, al Altísimo. Y peca contra sí mismo porque llevará en sí mismo las consecuencias del pecado. El pecado nunca es, ni ha sido, ni será gratuito. El pecado siempre va a pasar una alta factura. Siempre va a haber una gran factura por lo que hagamos.
Así que no podemos hacernos los loquitos y decir, no, me deslicé un poquito, me resbalé un poquito. No, diga delante de Dios con temor y temblor y laméntelo y diga, pequé contra Dios. Pequé contra Dios. ¿Cómo sabe que pecó contra Dios? Mire las consecuencias de sus actos. Esas consecuencias de sus actos van a dar gloria y honra a Dios, van a ser beneficiosas para usted, más allá del placer. O le van a pasar una factura, o van a afectar su salud, o va a afectar sus acciones, su relación con Dios. Si es así, si sus acciones le han hecho insensible a la presencia de Dios, entonces puede decir tranquilamente, he pecado contra Dios y he pecado contra mí. Por eso me gusta definir los términos desde el diccionario mismo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice acerca de la justicia. ¿Qué es justicia? Principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Ese es un concepto humano, ¿cierto? Es principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Eso es vivir justamente desde lo que la sociedad define como justicia. No, es que por ahí estoy saliendo con una personita casada. No, no diga estoy saliendo, diga, es que soy un adúltero. No, es que yo por ahí pues llevo años ahí, no he definido mi situación con mi pareja, pero ahí estamos. No, diga tranquilamente, soy un fornicario o soy una fornicaria. Estamos hablando de la justicia de Dios, y es que a Dios no vamos a disfrazarle las cosas. Dios es misericordioso como no se imagina, pero es justo como no se imagina. Dios no se va a negar a sí mismo, no se va a negar a su santidad. Y es que sabe una cosa, yo puedo tomar como ejemplo a mis hijos, que los amo como no se lo imaginan. Los amo. Pido a Dios paciencia todos los días. Bueno, no todos los días, pero trato de ser paciente. Pero ¿sabe qué? El amor que yo les tengo tan grande no les da licencia para romper las reglas que hay en mi casa. Eso no le da licencia a mis hijos o a mi hijo mayor, por decir algo, de ir a entrar mujeres a la casa, a estar con ellas allá en su cuarto, haciendo lo que no conviene. El amor que le tengo no solamente no le da licencia, sino que no me permite dejarle caer de tal manera. ¿Usted cree que si yo, siendo un hombre pecador por naturaleza, un hombre frágil, ¿usted cree que Dios será más relajado con el pecado que yo? Definitivamente no. Dios es santo y justo, es Él, es justo. Es decir, Él es un ser que se conduce en justicia y no tendrá por inocente al culpable, como muchos piensan. Un poquito, una vez al año no hace daño. Y usted cuando lo prueba, así sea una vez al año, se da cuenta que sí hace daño. Hace daño en su relación con Dios, hace daño en su vida de alguna u otra manera. Usted ve los efectos de aquello que se dice que una vez al año no hace daño, sabe que es pecado ya por definición. También dice que es justicia, es derecho, razón, equidad. Y es algo que se mueve dentro de lo lógico. Pero actualmente la sociedad ha querido romper esa lógica de lo que es correcto y lo que no lo es. La sociedad hoy dice que es incorrecto oponerse a que tus hijas menores de 14 años aborten. Para ellos es incorrecto, es intolerante y es digno aún de cárcel, de sanciones o de multas si uno hace lo correcto. Pero el Señor dijo, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ay, cuando el Señor dice ay, mejor nos sentamos, mejor nos humillamos, porque ese ay del Señor es muy serio. Conjunto de todas las virtudes. Y yo pienso que ahí define a Dios. Dios en su justicia, Él abarca todas las virtudes, todas aquellas cosas que son justas, que son buenas, que son correctas. Dios es recto, Dios es correcto, Dios es perfecto.
No hay mancha en Él, no hay tinieblas en Él. Todas las virtudes contenidas en Él. Por eso es justo. Aquello que debe hacerse según derecho o razón. Aquello que debe hacerse. Muchos dicen, pido justicia. Pido que se haga justicia. Pido que las cosas se hagan de la manera correcta. Y muchos se rebelan contra Dios. Y dicen, no es justo lo que me está sucediendo. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué lo haces? Y algunos se inclinan hacia el ateísmo, con un corazón amargado hacia Dios, porque las cosas no le van como le gustaría que fueran. Pero la palabra dice que el hombre en su necedad desvía su camino y luego le echa la culpa a Dios. Error tras error, alejados de Dios, pecado tras pecado, y cuando empiezan a aparecer las consecuencias, ¿dónde está Dios? Si Dios fuera real, entonces yo no estaría viviendo esto, porque estoy tan enfermo. Toda la vida entregado al alcohol, toda la vida entregado a los vicios, y cuando llegan las enfermedades, si Dios fuera real, entonces yo no estaría así. Dios es injusto. Dios es mala persona conmigo. Mire, no que Dios es amor. Y qué bueno que mantenga en su corazón esa figura que le acabo de dar. El amor que le tengo a mis hijos no es licencia para que ellos hagan y deshagan en mi casa. No es licencia para que ellos siquiera se hagan daño a sí mismos. No es licencia. El cristianismo, dice aquí la RAE, una de las 4 virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Esta justicia en cuanto al hombre, del hombre hacia Dios. La justicia de Dios es, como les decía, no dará por inocente al culpable. Y hay alguno culpable en la tierra. Todo el mundo se declara inocente. ¿Cómo te consideras tú? No, yo soy buena persona. ¿Eres buena persona o mala persona? No, yo soy buena gente, yo soy buena persona. Pregúntele a cualquiera, pregúntele a mis vecinos. Sí, meto mis mentiritas, pero delante de Dios no vamos a poder decir, yo digo mis mentiritas. Vamos a tener que, con el rostro en tierra, decir, soy un mentiroso. Por ahí a veces hablo cositas de otros. Soy un murmurador. Soy un murmurador. Por ahí tomo cositas de vez en cuando que me dejan por ahí mal puestas. Soy un ladrón. Yo pienso que sería mejor declarar las cosas y dejar de maquillarlas. Creo no, es que así es. El Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace entender sabiduría. Él ama la verdad en lo íntimo. Señor, soy un mentiroso, soy un adúltero, soy un fornicario. Ayúdame, Señor. Revélame lo que tú ya hiciste por mí. Quita de mi corazón toda esa necedad. Y si esa necedad permanece, no le eche la culpa a Dios. Hace 8 días hablábamos de la tentación y cómo lidiar con ella. ¿Cómo lidió José con la tentación? Usó lo que tenía a la mano, y lo que tenía a la mano eran sus 2 piecitos para correr lejos de ella. No puedo decirle Dios como el que le dice a la hija que le dice al papá cuando se va para la calle: papá, voy a ir a la calle, voy a ir esta noche a discotequear y le voy a pedir a Dios que me ayude a portarme bien. Y la niña no llega por la noche, al otro día llega por la tarde del otro día. ¿Y qué pasó? Luego no dijiste que habías pedido a Dios que te ayudara. Y dije, sí, pero como que no me ayudó. La culpa era de Dios, de que se quedara toda la noche por fuera, de que hiciera todas aquellas cosas que no debía hacer. El hombre, por su necedad, desvía su camino y luego culpa a Dios de eso. Y recuerde estas 2 palabras que van de la mano: misericordia y justicia. Dios misericordioso, pero Dios justo. Si mi hijo mayor o mi hijo menor hacen un daño en el vecino, ¿qué sería lo justo?
hijito, te amo, pero ven, te vas a responsabilizar de lo que hiciste. No, pero es que yo no sabía, yo le iba a dar así, pero te resulté dándole así. Ah, bueno, entonces no tienes que pagar nada. Sí, porque a veces le llegamos a Dios con excusas como esas. Sí, no, yo le iba a dar así por este lado y resulta que me descaché. Entonces, bueno, listo. No, yo iba para allá, yo no pensaba adulterar, pero resulta que pasó esto y pasó esto. Ah, te descachaste. Ah, no, tranquilo, no pasó nada. Dios es justo. La justicia es uno de los atributos de Dios. Y diría yo, es uno de sus nombres, el justo, el fiel, el verdadero. Con mucha frecuencia nosotros nos queremos ubicar en el lugar de Dios. Nos sentamos frente a un televisor a juzgar a aquella porque hizo aquello, a aquel porque... Y nos ponemos a ver los chismes de la televisión. Y entonces ahí, frente a las noticias, decidimos quién debería morir, quién debería ir a la cárcel, quién debería pasar por esto o por aquello. Pero el Señor ha dicho que hay un solo juez. Dios es el juez de toda la tierra. Y es que a veces nos sentamos y empezamos a medirnos con los que vemos allá y decimos, Dios como que es muy severo conmigo. Dios es muy severo conmigo. Mire todas las cosas que yo he pasado. Sí, yo la embarré alguna vez, pero mire todas las cosas que he pasado. Y parece que es muy severo conmigo y muy laxo con los demás. Mire esta gente como es de mala y vea cómo viven de bien. O sea, Dios es malo conmigo que soy bueno. Sí, Pablo decía que ni siquiera él se atrevía a juzgarse a sí mismo. Yo ni siquiera puedo juzgarme en el sentido de decir que yo soy bueno, ni siquiera en ese sentido, ni que soy bueno o soy malo. Ahora, si estoy actuando perversamente, impíamente, yo debo confesarlo y decirle, Señor, estoy actuando impíamente. Debería arrepentirme, apartarme del pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Muchos se preguntan por qué mi vida ha sido tan miserable siempre. Pero no se pregunta qué relación hay entre la vida que lleva y el pecado que ha sido constante a lo largo de la vida. La mente es el hombre de su pecado, dice el Señor en Lamentaciones. La mente es el hombre de su pecado. Se lamenta de su escasez económica, se lamenta de su enfermedad. Laméntese mejor de todos esos pecados que lo apartaron de Dios, que lo hicieron insensible a la presencia de Dios, que lo llevaron a tomar decisiones lejos de Él y que hoy le tiene viviendo lo que está viviendo. Laméntese el hombre de su pecado. Pero recuerde que la justicia de Dios va de la mano con su misericordia. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Porque viéndolo así diríamos, Dios es un juez implacable. Pero ¿sabe qué dice Él? Dice, no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se convierta de sus pecados y se vuelva a mí. Yo quiero que el impío se aparte de su maldad. Eso es lo que yo quiero. Y es que como tenemos esa naturaleza pecaminosa, es muy fácil pecar. Aún siendo hijos de Dios, podemos pecar por equivocación, por cualquier circunstancia. No a propósito, podemos hacerlo y lo hacemos. Cuando abrimos nuestros labios, no necesitamos sino abrir la boca y ya estamos pecando. Es parte de nuestra naturaleza. Pero eso nos lleva a estar humillados delante de Él. Pero es diferente porque el impío, cuando el Señor habla del impío, yo lo percibo en el espíritu más como aquel que persiste en el pecado y no se duele de que eso lo separe de Dios. Es aquel que insiste en permanecer y justificar la maldad de su corazón. Ahí hay impiedad, porque no hay ninguno que no peque, dice la palabra. Sin embargo, venimos a los pies del Señor dolidos por el pecado. Pero el que oculta su pecado no va a prosperar, y menos en la relación con Dios.
Necesitamos reconocer, he pecado. Si hay algo que he sabido hacer bien en la vida, es pecar, pero yo quiero aprender a hacer lo mejor de la vida y es servirte a ti, es entregarme a ti. El Señor va a seguir trabajando con nosotros toda la vida en el carácter. El hombre que conoce a Dios, el hombre que entrega su vida a Dios, se aparta del pecado. Y eso no lo hace perfecto acá, porque seguimos trabajando en nuestro carácter. Ahora yo puedo decir que una persona no está en pecado, pero sí puede tener fallas de carácter. Y el hecho de que no esté en pecado, pero que tenga fallas de carácter, no quiere decir que yo voy a justificar entonces seguir con un mal carácter toda la vida, o con una actitud equivocada toda la vida. Porque el propósito de Dios para ustedes y para mí es llevarnos a la estatura del varón perfecto. El plan de Dios, la justicia de Dios se cumple cuando Cristo ve el fruto de su aflicción. Y el fruto de su aflicción es hombres y mujeres transformados, santificados por la sangre de Cristo. Hombres y mujeres que en esa relación personal con Dios, al mirarle a Él, vamos siendo transformados conforme a su misma imagen. Entonces, Dios es Dios de justicia. Y Dios demanda justicia. Miren lo que dice Miqueas 6:8. Si tiene su Biblia ahí, espero que la tenga allí, por favor. Y si no alcanza a leer, porque yo empiezo a leer inmediatamente, puede tomar nota de los versículos. Y es que Miqueas 6:8 nos dice lo que Él ha declarado. Dice la palabra de Dios: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Para alguno es extraño lo que es bueno para Dios, pues Él dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino lo siguiente: esto es lo que Dios demanda de ti. Practicar la justicia. No solamente saber acerca de la justicia, no solamente leer versículos sobre la justicia, es practicar, poner por obra la justicia. Sé justo con tus hijos. Una forma de ser justo con ellos es instruirlos en el camino de Dios. Sé justo con ellos, dales un buen testimonio, trátalos como a hijos, manifiéstales el amor de Dios, del Padre, que ellos perciban el amor del Padre en ti. Sé justo con tus padres, aunque ellos no hayan sido injustos o no lo hubieran sido, aunque ellos se hubieran equivocado, aún te hubieran abandonado. Tú haz uso de la justicia, pon en práctica la justicia que Dios está demandando de ti. Honra a tus padres para que te vaya bien. Honra a tus padres para que te vaya bien, para que tengas larga vida, goces de largos días buenos. Honra a tu padre y a tu madre, no importa la condición, porque si el Señor dijo de nuestros enemigos: ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, bendícelos, no los maldigas, cuánto más de tus padres, aunque se hayan equivocado en su juventud, aunque no hayan conocido otra forma de relacionarse contigo más que el maltrato. Él dice: hónralos. Así como la mujer, sé justa con tu esposo. ¿Cómo vas a ser justa? Dándole el lugar que le corresponde. Y tú, varón, sé justo con tu esposa, dándole el lugar que le corresponde en el Señor. Sé justo en tu trabajo, haciendo las cosas como corresponden a un hijo de Dios que es embajador suyo donde quiera que está. Que no sea el trabajador que le estén buscando la caída, porque ¿cómo nos deshacemos de este que es el más flojito de todos? Su trabajo es el más mediocre de todos. Es el más perezoso, es el que encontramos dormido. Practica la justicia de Dios. Como jefe, practica la justicia de Dios, manifestando el carácter de Cristo. Dios es firme, es amoroso, tiene todas las virtudes.
es justo en el trato, es justo en el salario, porque el obrero es digno de su salario. Practica la justicia. No, voy a contratar a un extranjero y entonces le puedo pagar menos y entonces así me va a quedar más dinero. ¿Cuál justicia? Tal vez la justicia de la que habla el mundo, una justicia social. Por la justicia social, quítenle al que tiene y denle al que no tiene. Quítenle al que trabajó, estudió, se preparó, investigó, fue creativo, y denle al que nunca trabajó, no hizo nada. No es el caso de todos, pero eso no es justicia. La justicia que Dios está hablando aquí esta mañana es de su justicia. Obra con justicia, con rectitud, en todos los contextos. Sé leal, sé fiel, en todos los contextos. Que practiques la justicia, dice el Señor. Amar la misericordia. Ama la misericordia. Y recuerde que la misericordia es muy diferente a la conmiseración. La misericordia te mueve en favor del prójimo. La misericordia manifiesta la generosidad de Dios. La misericordia te conecta con la necesidad del prójimo. La conmiseración te ubica a la distancia y dices, qué pesar de esa persona. Ay, qué pesar. Qué duro, ¿cierto? La misericordia te lleva a actuar. La misericordia es lo que Dios te está pidiendo, no conmiseración. Andar humildemente con tu Dios y andar humildemente con tu Dios. No eres mejor que nadie, no te ha dado Dios la potestad de juzgar a nadie. No juzgues y no serás juzgado. Estamos hablando de la justicia de Dios y la justicia de Dios es que el juez es Dios. El juez es Dios. Aún a sus siervos les dice que caminen humildemente y no pretendáis que nadie te llame rabí, que nadie te llame maestro, porque todos ustedes son hermanos y uno es su maestro. Caminen en humildad delante de Dios. Allí está la justicia. La justicia del hombre es ubicarse tan alto como puede para ver a los otros tan bajo como se pueda, para verlos tan pequeños, para poder ponerle los puntos sobre las íes. Cuando nos ensoberbecemos, cuando nos dejamos que la ira sea la que gobierne nuestra vida, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor es el juez. Mía es la venganza, dijo el Señor. Mía es la venganza. No tomes venganza por tus propias manos y tampoco te alegres del mal de tus enemigos. Cuando venga el mal sobre tus enemigos, el juicio de Dios, cuando se ha negado a recibir la gracia del perdón, de la salvación, cuando se ha negado a recibir el favor de Dios, entonces la justicia de Dios no permite la impunidad. Dios es misericordioso con el que se arrepiente, pero la misericordia no implica impunidad. Por eso misericordia y justicia van de la mano. Dios no por su justicia, no por su misericordia, abandona la justicia. Él no se basa en los argumentos humanos. No, pues sí, señor juez. ¿Cuál es su defensa? Pues a ver, señor juez, sí, yo he matado varias y he violado varias. Pero, señor juez, yo quiero que usted tenga en cuenta que a mí a veces me llegan perritos a la casa y yo los recibo y los cuido. Ah, bueno, entonces absuelto. No funciona así. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Hijos de Dios aún no lo han entendido. Que la paga del pecado es muerte, aunque usted hubiese confesado a Cristo y persiste en el pecado, Dios no va a abandonar su justicia. Yo amo a mis hijos y cuando tengo que disciplinarlos, los disciplino.
El amor no anula la justicia, de ninguna manera. Así que el Señor dice que lo que pide es practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, no sin Él, no sin Él. El Señor, ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra, y me parece que es un buen ejemplo para ver cómo la misericordia y la justicia de Dios funcionaron allí. Dios está allí, visita a Abraham, está hablando con él, y Dios dice, bueno, yo cómo le voy a ocultar a mi siervo, cierto, lo que voy a hacer. Y Dios sabía lo que estaba sucediendo allá en Sodoma y Gomorra, así como sabe lo que está sucediendo tal vez con tu vecino, tal vez en el barrio donde vives, o en el mundo entero, lo podríamos decir hoy. Pero les voy a leer desde las Escrituras las palabras que Dios le dijo a Abraham antes de irse. Le dijo en Génesis 18:19, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Justicia y juicio. Y de alguna manera nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Así que dice en Génesis 18:20, después de que el Señor, lo voy a leer antes, voy a leer este versículo antes. Dice Génesis 18:20, después el Señor dijo lo siguiente, Él está hablando con Abraham y le está contando allí, le está intimando algo que está sucediendo que seguramente Abraham lo conoce. Pero dice lo siguiente, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Era tan grave que hasta el día de hoy su pecado se conoce como sodomía. La sodomía viene de Sodoma y Gomorra. Y era tan grave ese pecado que había llegado hasta los oídos del Señor, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Pero ¿cuál clamor? ¿El clamor de quién escuchó Dios? Había un clamor en alguna parte que hizo que Dios, ahora Dios lo sabe, Dios no tenía que descender para saberlo, Dios es omnisciente, es omnipresente, pero viene a escuchar el clamor de alguien, aunque Dios puede y está en todo lugar. Él dice, busqué quien se pusiera en la brecha en favor de la tierra y no lo hallé. Y fíjese lo que causa, fíjese el impacto que tiene la oración del justo puede mucho. Entonces dice que allí el clamor era grande, pero vamos a ver ahora en un momento de quién era este clamor. Cuando él le dice a Abraham, o le habla de sus propósitos de destruir a Sodoma y Gomorra por causa de su grave pecado, bueno, Abraham quiere interceder por ellos y dice, bueno, Señor, pero si hubiera 50 justos, tú lo destruirías. ¿Y por qué le estaría contando Dios a Abraham esto? Dios le contesta a Abraham, bueno, si hubiera 50 justos, no lo destruiría. Bueno, Señor, si hubiera 45 justos, por 45 justos no lo haría. En 2 ciudades que podrían tener 2 millones o 3 millones de personas, no lo sé, tal vez en ese tiempo hubiera sido 1 millón. Pero digo, si hubiera 50, por 50 yo no la destruiría. Necesito 50 justos. Si hubiera 40 justos, no la destruiría por 40. Por 30, no la destruiría por 30. Por 20, no lo haría por 20. Por 10, no lo haría por 10. Si hubiera 10. Y ahí terminó, el Señor se va. Es decir, ya sabes, Abraham, que yo soy misericordioso. Ya sabes, Abraham, que si hubiera 10, yo no la destruiría por esos 10. ¿Te das cuenta hasta dónde ha llegado el colmo de la maldad? Y el hecho de que no la destruyera por esos 10 no significa que los pecadores no tuvieran que enfrentar a Dios por sus actos.
pero como tal guardaría la ciudad por esos 10. Y los 10 recibirían la justificación de Dios, pero el restante enfrentarían a Dios. Pero por esos 10 el Señor no lo haría. ¿Te das cuenta, Abraham? Yo soy misericordioso, pero también soy justo. Y tengo que aplicar la justicia. Así como aplico la misericordia en todo su esplendor, también la justicia. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Dios es consistente, es íntegro. No es bueno a ratos y malo a ratos. Él es el que es. Por eso Él decía, yo soy el que soy. Él no cambia. Nadie lo va a convencer de que esto no es tan malo, de que ese pecadillo tampoco es tan malo. Él no lo vamos a convencer con argumentos. No, porque es que si yo hago esto, entonces voy a afectar a otras personas. Si tienes que hacer lo correcto, tienes que hacer lo correcto, aunque personas salgan dolidas en ello. Sin embargo, cuando tú honras a Dios y lo haces en el plan de Dios y lo haces dentro de la justicia de Dios, todos salen bendecidos, aunque les duela un ratico, aunque les duela un poquito, o aunque les duela mucho, pero a la postre, todos aquellos, aunque tú dices, no, es que yo no quiero incomodar, es mejor que los incomodes. Y aún salvación vendrá para esas personas, gracias a que has decidido creerle a la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá. Es justo todo aquel que vive la justicia de Dios, que es por la fe. Y bien decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú dices que crees en Dios y sigues en pecado. Eres un mentiroso. Tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Eres un mentiroso. Tú dices que amas a Dios y has decidido no perdonar. Eres un mentiroso, no lo amas. Y había un clamor. Alguien dijo, Señor, aquí las cosas están terribles. Señor, algo tiene que pasar, algo tiene que hacerse en este lugar. La injusticia no puede continuar. Tú eres justo, Señor. Mi alma está afligida. Me duele tanto ver tanta maldad, tanta destrucción. Pero a veces nos volvemos insensibles, indolentes con lo que sucede alrededor. Y la maldad sigue prosperando. Hasta que al último nos llegamos a ser partes de eso. Empieza por tolerarlo, empieza por, bueno, no es justificarlo, bueno, no es tan malo, luego lo tolera y luego termina practicándolo. Pero aquí había un hombre que se dolía. Dice segunda de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo se sentiría Lot? Y Lot, siendo humano, siendo un hombre de naturaleza pecaminosa, aunque Dios lo llama justo, y es que los justos no es porque ya seamos perfectos, sino porque hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios. Y esa fe nos ha llevado a querer aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Porque ¿sabe qué es el pecado para Dios? Es abominación. Es abominación. No es un pecadito, no es un deslicito, no es una canita al aire. Es abominación. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él afligía su alma y trajo ese reclamo de su corazón, lo trajo delante de Dios. Y buscó fue la justicia de Dios. Dios le escuchó y envió 2 ángeles que fueron y lo sacaron de allí a él y a su familia. Ese clamor es delante de Dios, no es delante de la gente. No, oiga, es que empezamos a quejarnos
del vecino, de los amigos, de los hermanos, de todo el mundo. Esa no es la salida. No os quejéis, ni juzgues, no se juzguen los unos a los otros. Con la medida con que medís, seréis medidos. Personas que están en adulterio dicen, ¡ay, qué tal! Es que la hija de fulanita es que tan santa y véala, por allá la vino. No te estoy diciendo que ya hace bien, pero ¿y qué a ti? ¿Y qué a ti? Llora por tu pecado, laméntate por tu pecado. Humíllate ante Dios por tu pecado, no por el pecado del otro. Sí, pídele a Dios misericordia por el pecado del otro, no por el pecado del otro, por el otro, para que se arrepienta de sus pecados. Pues Juan iba tras Jesús mientras Jesús caminaba con Pedro. Y no porque estuviera Juan en pecado, ni mucho menos. Pero ahí Pedro le pregunta a Jesús, bueno, ¿y este qué? Este que nos está siguiendo aquí, ¿qué? Y dice, ¿y qué a ti? Sígueme tú. En lugar de estarle mirando la paja en el ojo ajeno, ¿por qué no te sacas la viga de tu ojo? Y ahí sí puedes ir y ayudarle. No juzgarle porque tiene una paja en el ojo. Ve y con cuidado le ayudas a ser libre de esa paja. Pero el juicio Dios se lo reservó para sí mismo. El juicio es de Dios, Él es el juez. Yo no soy quien para juzgar. No acuses al siervo delante de su amo, porque para su amo el siervo está en pie o está caído, pero es para su amo. El Señor que juzga sabrá cómo está cada uno. Y lo que le estoy diciendo no lo estoy juzgando, le estoy diciendo la palabra de Dios. Seguramente así habló Jesús cuando dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Y se fueron muchos. Y le dijo a los verdaderos discípulos, ¿y ustedes qué? Ustedes también se van a ir. Pero ellos, como dice lo que él pedía, humildad, ¿cierto? Decía justicia, mansedumbre y humildad. Ellos dijeron, pero ¿a dónde más vamos a ir, Señor? Si es que tus palabras son vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más iremos? Y no se asombre que Dios nos esté hablando hoy así. La primera vez que yo tuve ese encuentro con Jesús personal, cuando Él me hablaba, cada letra para mí eran como martillazos, eran como macetazos. Claro, yo estaba en pecado, estaba lejos de Dios, y cada palabra me caía a mí. Y las palabras que Él me decía eran, el infierno es real, el cielo es real. Y la razón por la que la gente va al infierno es por esta. Y la razón por la que la gente no va al cielo es por esta. Y nunca antes había yo visto el infierno tan justo. ¿Y sabe qué me permitió sentir por el Espíritu? No siendo cristiano entonces, no siendo un creyente, o siendo un creyente a mi manera, me dejó entender que el 90% iba allá, por un aproximado. ¿Le parece mucho? Por años yo decía, cuando eso sucedió, yo decía, es justo, es tan justo que es real. Por lo menos el 90% va a ese lugar. Pero por tiempo, pero ¿cómo puedo yo soportar esto bíblicamente? Porque ya después, 9 años después de esta experiencia, le entregué mi vida a Cristo. Y ya un día me llegó este versículo. Había 9 leprosos, 9 hombres con lepra, que desde lejos le gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ellos fueron limpios mientras se dirigían hacia el sacerdote que él les había dicho, lleven su ofrenda para el holocausto, su ofrenda por el pecado y por su sanidad. Y luego regresaron solamente 9 de los 10. Perdón, llegó uno, ojalá hubiera sido así. Llegó uno de los 10. Llegó uno de los 10. Y el Señor, no es que Él no supiera qué había pasado con los otros, pero como una enseñanza ahora para nosotros y para los de entonces. ¿No eran 10 los sanos? ¿Dónde están los otros 9? Solamente uno vino a darle gracias a Dios. Solamente uno. Y ahí entendí
en qué consistía ese 90%. O sea que del 90% se fue con su sanidad, se fueron sanitos, piel de bebé, estrenando piel. Pero si no se arrepintieron luego, derechito al infierno. Restaurados, sanados, una experiencia, un encuentro personal con Jesús, pero solo uno permaneció, solo uno regresó a darle gracias a Dios. ¿Justo o injusto el Señor? Totalmente justo, ¿verdad? Totalmente justo. A veces quisiéramos tomar justicia por mano propia, ¿verdad? Pero Dios es el verdadero juez. El Salmo 94:1 nos dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Miren cómo llega el salmista. Pareciera que Dios fuera injusto, como habla el salmista. Vamos a ver. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Señor, ¿hasta cuándo lo vas a permitir? A veces creemos que somos más buenas personas que Dios. Si yo fuera Dios, no, yo acabaría el hambre del mundo. Si yo fuera Dios, nadie estaría desempleado y todos ganarían por lo menos 5 salarios mínimos. Yo soy mejor que Dios. Yo soy más buena persona que Él. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: ¿no verá el Señor ni entenderá el Dios de Jacob? Es que tú no entiendes, Señor, es que tú no lo ves. No están preguntando, están diciendo. Ellos dijeron: no verá el Señor ni entenderá el Dios de Jacob. Aquellos que hacen mal no consideran que Dios los está viendo, que Dios está observando y que sus actos tendrán consecuencias. Pero entonces yo veo que Dios les responde allí en el Salmo, en ese mismo Salmo, más adelante en el versículo 8. Dios les responde, dice: piensen lo mejor, necios. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? ¿El que les hizo los oídos acaso es sordo? Ustedes han escuchado que se dicen muchas maldades. ¿Ustedes creen que yo no las escucho también? Si yo les di a ustedes la capacidad de oír, ¿ustedes creen que yo no me estoy dando cuenta? ¿El que les formó los ojos acaso es ciego? ¿Ustedes creen que yo no veo lo que hacen? Él castiga a las naciones, ¿acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe, ¿acaso no sabe también lo que ustedes hacen? ¿Acaso Él no sabe que lo que ustedes juzgan en otros, ustedes también lo hacen? ¿Acaso Él no ve que cuántas veces has criticado a este porque hace esto, porque hace lo otro, o porque no hace, y tú haces lo mismo? ¿Acaso es que tú crees que yo no me doy cuenta? Como muchos que hablan aplastando a otros para que su imagen se vea más alta de lo que realmente es. Como lo vemos en el mundo cuando hay esas contiendas electorales, que el uno le saca toda la suciedad del otro para que las propias como que se vean más chiquitas. Pues eso se ve en todos los niveles. Y el Señor dice: ¿ustedes creen que yo no me doy cuenta? ¿Ustedes creen que usted que se para frente al televisor a juzgar, usted que se sienta con sus amigos a hablar de los conocidos, de sus errores, de los hermanos, ¿usted cree que yo no me doy cuenta siquiera de lo que hay allá en su corazón? Ni siquiera hablemos de actos, hablemos de lo que hay en el corazón, hablemos de la intención con la cual tú dices lo que dices. El Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada, que sus pensamientos son vanos. Y seguimos hablando de la justicia de Dios. Y dice Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres.
No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero ¿cuál es la reacción que tomamos? Nos ofenden, buscamos cómo nos defendemos o cómo ofendemos también. Recuerdo alguna vez, y esto también lo he contado, de alguna clase donde había una persona en ese lugar, una persona muy molesta, una persona que llegué a ver alcancé a ver el enemigo operando a través de ella. Y cuando esa persona no estaba, las cosas eran distintas. Estoy en mi clase y todo fluía cuando este hombre no estaba, pero él estaba y ocurrían las cosas más absurdas. La clase estaba basada en un video y el video se echaba a perder. Se bloqueaba el computador, no arrancaba, no prendía el proyector. Cualquier cosa pasaba. Y tenía que aguantarlo por un semestre. Recién empezaba y desde la primera semana, evento tras evento. Pero Dios me dio la gracia de recordar esta palabra, porque la justicia de Dios es perfecta. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, bueno, hagámoslo a la manera de Dios. Ese muchacho no me cae bien, la verdad. Pero tu palabra dice: ore por sus enemigos. Pero también dice que mi lucha no es contra carne y sangre. Entonces, bueno, Señor, yo le voy a apuntar a donde es. Cuando le apuntamos a las personas, usted no sé si ha asistido a una lección de cómo apagar fuegos que da los bomberos. Ellos le dicen: vea, tome el extintor, apúntele al fuego, a la llama. ¿Y qué pasa? Vuelve otra vez y la llama sigue ahí. Pero le dice: apúntele a la base. Él mismo la llama se extingue. Cuando nosotros pagamos mal por mal a las personas, le estamos apuntando a la llama y no al origen. Porque el Señor dice que esta guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Es un asunto espiritual. Y yo, bueno, Señor, eso dice tu palabra, a tu manera entonces. Y empecé a orar por ese hombre, y oré, y oré. Por un mes parecía que nada sucedía. Y el día menos pensado, yo estoy aquí, ya terminó la clase, y se me acercó y yo dije: ay, ya viene este man. Ay, ya viene este man, ¿con qué irá a salir ahora? Y lo vi, y se agachó su rostro, y me miró a los ojos y me dijo: profe, yo le quiero contar algo. Yo lo miré así como con prevención. Sí, cuéntame. Profe, es que yo ayer le entregué mi vida a Cristo y quería compartirlo. Y desde ahí, ese hombre donde me ve, va y me abraza y me dice: profe, ¿cómo está? Gloria a Dios, aleluya, estoy feliz. ¿Se da cuenta por qué la ira del hombre no obra? La justicia de Dios es a la manera de Dios. Misericordioso, sí, justo también. Porque sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Y quiero leer este otro pasaje allí en Hebreos 10:30. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Antes de sentarte en la silla del juez, yo quiero que escuches esto. Santiago 4:11 dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. ¿Y por qué juzga a la ley? Porque está anulando con sus actos la palabra que está escrita, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que juzga a su hermano no está teniendo en cuenta la palabra de Dios, que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y continúa allí, o más bien en el capítulo 1, versículo 21, nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Y estoy hablando de esta palabra que ha recibido hoy. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, por favor, porque así se engañan a ustedes mismos. Cuando salen de aquí y dejan que los afanes del mundo, los afanes de las riquezas, les roben lo que el Señor hoy les ha dado. Esta enseñanza queda en Facebook, por favor, no la echen saco roto. Es para mí, es para usted. Mírela las veces que tenga que hacerlo, pero por favor no deje perder lo que Dios nos ha dado el día de hoy. ¿Por qué tal severidad? Parecería una gran severidad de parte de Dios, el infierno. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por eso es que el infierno es lo que es. Y no tiene esto de injusto. Cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo, miramos a la cruz, ahí vemos la plenitud de la justicia de Dios. Que eso era lo que usted debía haber sufrido y yo, por la eternidad, no por un día, por la eternidad. Pero Dios, que abomina el pecado, a su Hijo le hizo pecado. Recibió el pecado y Dios aplicó toda la justicia suya sobre su Hijo. ¿Se da cuenta por qué el pecado no es una cosita pequeña? ¿Se da cuenta por qué no fue un deslicicito? Porque un solo pecado hubiera causado y causó esto. Un solo pecado. Pero yo no peco tanto como otros. Usted y yo somos responsables de cada herida del Señor. Pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestras manos, pecamos con nuestro cuerpo, pecamos con todo lo que somos, algo que sí sabíamos hacer. ¿Usted cree que a Dios se le borró de la memoria esta imagen? Esa imagen está viva y seguirá viva por la eternidad en el corazón del Padre. Por eso el pecado es una cosa tan seria y por eso es que es abominable, es abominación a los ojos de Dios. Y cuando hemos aceptado el rescate, porque el justo recibió el precio de nuestros pecados en sí mismo, el castigo de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, las llevó Jesús en su propio cuerpo. Dios se hace hombre, Dios da lo mejor de sí, se entrega por completo. Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque por amor a ustedes y a mí entregó su vida. Por eso el pecado no es algo pequeño, por eso el infierno es justo, absolutamente justo. Porque no solamente pagó por nuestros pecados, sino que nos lavó con su sangre, nos redimió de esa antigua naturaleza, nos dio una naturaleza nueva, la naturaleza divina, nos dio su naturaleza. Trazó una línea: antes eras un pecador, ahora eres un hijo de Dios. Antes pertenecías a las tinieblas, ahora eres un hijo de Dios. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Se da cuenta que no es cosa pequeña?
Se da cuenta que la fornicación no es cosa pequeña, el adulterio, la mentira, el engaño, la murmuración, la hechicería. No hay pecado pequeño. Pecado es pecado, y desde hoy yo le pido en el nombre de Jesús, si usted está en pecado, llámelo por su nombre. Duélase. Arrepiéntase. Yo no quiero que usted sea de los 9. Yo quiero que usted sea aquel que vino al Señor y que nunca más se apartó de Él, que amó la justicia de Dios, así como ha amado la misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, y por eso estamos aquí. No desprecie el amor de Dios. No desprecie el amor de Dios. Él prefirió dar su propio Hijo a morir por nosotros antes que perdernos a nosotros. Por favor, hoy renuncia al pecado, pero sobre todo, por favor, hoy entrégale tu vida al Señor de verdad. El Señor es justo y Él dijo: a los tibios yo los vomitaré de mi boca. Pero también dijo a través de Pablo: ustedes no son de los que retroceden. Creo que ustedes no serán de los que retroceden. No vamos a retroceder. No estamos aquí para condenación, estamos aquí porque el Señor nos está preparando para una vida eterna con Él, sin conexión con el pecado. No diga: cuando yo sea mayor, cuando yo esté viejito, yo ordeno mis caminos. No sabemos hasta cuándo estaremos. Mire cuánto costó. ¿Exagerada esa foto? ¿Fanático porque les digo esto? Esto no se los dije yo. Fue Dios mismo.
Reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el pleno de tu justicia, Señor. Al verlo allí, Señor, vemos cómo tú, Señor, saldaste nuestra cuenta, nuestras cuentas, todas nuestras deudas quedaron allá en la cruz, Señor. Lo recibimos con gratitud, bendito Padre Celestial, y suplicamos, Señor, que nos des la gracia, bendito Padre Celestial, de permanecer en ti, Señor, en tu misericordia y también en tu justicia, en tu verdad, Señor. Señor, gracias, gracias, Señor, porque tu sangre preciosa tiene el poder para lavarnos, bendito Señor. Gracias, Jesús, porque nos has reconciliado con nuestro Padre Celestial. Señor, tú has sido la propiciación por nuestros pecados, para que podamos venir confiadamente ante el trono de gracia, Señor. Gracias te damos, Señor, y oro que cada uno de mis hermanos ahí en su corazón proponga, Señor, buscar tu rostro, inquirir sobre esta verdad profunda, Señor, que proponga en su corazón no ser solamente un oidor, sino también hacedor de tu palabra por tu bendita gracia y tu favor, Señor. Oro, bendito Padre Celestial, que cada uno de mis hermanos tome la cena dignamente, sabiendo que lo que hoy ha escuchado ha venido de ti, Señor. Que tu cuerpo fue molido por nuestros pecados, que tu sangre fue derramada, Señor, el justo por el injusto. Y oro para que usted tome la cena con un corazón decidido a caminar como lo hizo Enoc. Anduvo Enoc con el Señor, pero sobre todo como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Mientras estuvo aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias, Señor Jesús, nos mostraste el camino. Dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquellos que hoy han determinado en su corazón vivir como hijos de Dios, con esa dignidad de hijos, por favor tomen la cena. Pero si usted lo duda en su corazón, si usted todavía no ha determinado cortar con aquello que llevó a nuestro Señor a la cruz, mejor absténgase y hable con Dios al respecto.